Bien, está aquí, usted a lo mejor lo recuerda poco, pero ahorita lo va a recordar al instante cuando le diga precisamente que a Alberto Monarca Curiel, el primer presidente del Consejo Estatal Electoral en el 97, y Olga Armida con la elección más competida de la historia que le ha tocado, que es la de Eduardo Bursi y Ramón Corral 2003. Buenos días, Olga Armida. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Alberto. Buenos días. Hacen excelente análisis en Círculo Sonora hoy que sale, advierten riesgos en proceso electoral y recomendaciones muy interesantes, Olga Armida, porque a ti te tocó la elección más competida de la historia y a mí me tocó vivirla también. Sí, estuviste ahí. Sí, claro que sí. No, sí, definitivamente sí lo consideré. Además, inédita y con un código sumamente desfasado para la competencia que se vino en ese momento. Sin embargo, recapitulando en todo lo que nos tocó vivir en esos momentos, creo que lo más importante es la autonomía. Me quedó clarísimo a mí en aquel maremagno en que andaba en el proceso electoral y postelectoral. Al final de cuentas se impuso la autonomía, independientemente de que el código estaba sumamente desfasado para esa dinámica, independientemente de que por primera vez se da esa competitividad. Como ustedes saben, fueron 0.05 la diferencia que hubo. Por eso cuando estuvo Marlene Valero entrevistando, le decía que yo creo que uno de los elementos fundamentales es la autonomía. Definitivamente. La autonomía ¿de qué presiones se vienen en el momento? De todo, por ejemplo. De todo. Pues es que están en juego muchos intereses económicos, políticos, los poderes fácticos que también hacen lo suyo ahí, mucho. ¿verdad? Entonces, de todo pero bueno, tener la habilidad como para sortear y sobre todo, cuando uno está actuando de una manera transparente y con convicción, pues enfrenta los problemas y si hay solución jurídica, pues se da la solución jurídica, y si no la hay, como me tocó, entonces tener que negociar, pero no negociar en lo oscurito, negociar en términos de decir cuál es la realidad y tenemos que avanzar. Por decirles algo, Granado fue una situación que nos tocó, que el código definitivamente ya no dio para esa elección, pero fue sentar al dirigente del PAN y al dirigente del PRI, ¿sí? Decir, la situación es esta y tenemos que salirnos, no salirnos, sino que no, y encontrar soluciones transparentes y que estén conformes los partidos, porque eran nada más los que estaban contendiendo, que fue lo interesante. Y hubieran sido más, pues no sé cómo lo hubiéramos hecho. De tal manera que muy de cerca con los dos partidos y muy de frente a la sociedad logramos sacar la elección de Granados. Y la del 6 de julio del 2006, es decir, ¿cómo te tocó esa jornada? La más competida, y aquí la verdad, la más competida de la historia ha sido la del 2003, y la más complicada incluso. Lo que se viene, ¿qué recomiendas? Porque en ese momento, me acuerdo que se detuvo el conteo del PREP por orden de los partidos, una falla en la actualización que dijeron al rato, te tupieron a ti que se había caído eso fue el lo sistema. del 2003. 2003, sí. Por eso, ¿qué recomiendas para lo que viene ahorita, Olga Armida? ¿Cómo ves? Porque se me hace va a estar más cerrada, y con redes sociales, con internet, sin límites. Y sin límites. Bueno, yo sigo insistiendo que lo más valioso que pueda tener una institución es la autonomía, ¿sí? Y dar la cara y enfrentarse a los poderes. Hay un detalle. Que no pasen facturas, decías en entrevistas. ¿A qué te refieres? Mira, hay un detalle. Cuando uno está al frente de una institución, obviamente, pues está en un escaparate y ante tantos intereses, pues bueno, va a recibir la embestida de esos intereses. Entonces uno tiene que plantarse en términos de defender a la institución, no estar cuidando la figura para colgarse de la otra liana o para que le digan qué simpática es, ¿verdad? Entonces tienes que enfrentar todo lo que se venga y creo que al final las cosas se acomodan, ¿sí? Eso es lo que yo te puedo decir en ese sentido, ¿verdad? Alberto, ¿qué recomendaciones hace? Te tocó vivir, yo creo, una terzo, ¿no? O proceso en el 97, no fue tan complicado como el 2003, como el 2009 con lo que se avisó. En el 97 ganó López Nogales holgado, creo. No fue sin mayores contratiempos. El problema más que nada es que nadie sabía nada. Era la primera ley electoral ciudadanizada. Entonces el problema que teníamos era convencer a la gente de que efectivamente era un consejo ciudadanizado y que ellos también eran puros ciudadanos. La primera elección que llevamos a cabo fue en el 94 para presidente municipal. En ese entonces, como éramos los primeros en todo el país, no había ningún emolumento. Lo hicimos de manera, pues, como una colaboración con la ciudadanía, y así lo sentimos todos.
Después para la del 97 sí pusieron una compensación que era mínima también. Sin embargo, con arduo trabajo de visitar todo el estado con todos los ciudadanos, convencimos de que esa era la razón por la que estábamos y que ellos también tenían la obligación como ciudadanos de entrarle a la contienda electoral, ya sea como consejeros, como observadores electorales, en fin, de cualquier manera que pudieran ayudar a que el proceso fuera transparente, fuera limpio. Yo creo que... Pero fue sin problemas. Sí, bueno, sin problemas. ¿O tuviste qué problemas enfrentaste? Problemas mínimos, pero es que... Porque López Nogales no fue impugnada, incluso no fue ni se judicializó. Reconoció, Enrique Salgado le levantó la mano, porque también la primera elección judicializada fue la de Olga Armida, bueno, no la de ella, la que le tocó encabezar, también la que se fue a tribunal y sí se definió en Sonora en 2003, recuerdo perfectamente, hasta el 12 de septiembre. La tuya se resolvió en tribunales, ¿no, verdad? No. Es más, de todas las impugnaciones que hubo, ninguna, que fueron pocas, ninguna resultó favorable a quien lo impugnaba. Pero también te quiero decir que eso no obedece nada más a que fue una muy amplia pues la ventaja, pero también existía el problema de que el código tenía muchas lagunas, que yo no sé si las hacen de adrede los partidos para después valerse de ellas o no. Nosotros detectamos algunas lagunas, se lo hicimos ver a los partidos políticos y a la ciudadanía. Desde la forma en que iban a votar estaba mal, no se aclaraba muy bien cómo era el voto válido y el voto nulo. Entonces subsanábamos eso con acuerdos con todos los partidos políticos. Pero además abríamos siempre las puertas a la ciudadanía, visitábamos a todas las organizaciones, Canacintra, Coparmex, los constructores, todos los ciudadanos. Eso es muy importante, ¿le recomiendas? Es lo que ha faltado, creo que... Es lo que ha faltado, que esa apertura y que en lugar de rejas, que abran las puertas y que el ciudadano que tenga alguna duda... Sí, porque están sesionando hasta de repente en la noche, esas sesiones de la noche. ¿Sesionaba hasta en la noche? Sí, pero no en la madrugada. No, nunca se llegó a la madrugada, 8, 9 de la noche, y ahí estaba. La única vez que así nos quedamos fue el día del cómputo. Y bien lo que decía el licenciado. No fue seguido, no, fue en los momentos donde sí ya es más el dinamismo, ¿verdad? Exacto, yo recuerdo todas fueron en la mañana las tuyas. Lo que decía el licenciado es cierto. Es muy importante, exacto, la apertura... ¿Cómo la apertura? Porque este consejo, como todos hay que decirlo, tampoco han sido también muy implacables la crítica, iban empezando y querían se querían comer a la presidenta, y la presidenta yo le he conocido de cerca en entrevistas, una persona que trae convicciones y quiere hacer ese papel que dices tú, Olga Armida, no pasar facturas, ella quiere pasar a la historia como alguien que defendió la democracia en Sonora. Entonces, ¿qué recomendaciones darías, como dices, para después irme contigo, Olga Armida? Es interesante que vayan y se acerquen cómo. A la gente, a todos los organismos, a los grupos de ciudadanos se pueden organizar como se hacía en ese tiempo y van al consejo, se les explica en qué consiste de la A a la Z el proceso. Y una parte muy interesante es que nosotros le decíamos, cualquier duda que tengan respecto de todo el proceso electoral, por favor pregunten, para nosotros no hay pregunta incómoda. Y de tal manera que estamos obligados a responder. Y todas las dudas que se tenían se ponían a consideración de todos los partidos políticos. Que citen a los empresarios, que citen a las Canacintras, que vayan. Que los inviten, y si no van, a las cámaras, a los estudiantes, a las universidades, a los COBACH, todos esos se tienen que visitar. Las puertas abiertas, como dice aquí en Círculo, la entrevista en Círculo hoy, que estamos advirtiendo los riesgos del proceso electoral. Olga Armida. Sí, definitivamente lo que estaba comentando el licenciado, la inclusión y la apertura, o sea, todos los sectores de la sociedad. Yo recuerdo que seguían esa tónica de a las cámaras, los colegios de profesionistas, las universidades, y inclusive al sector religioso que se me satanizó en ese momento, y dice, ¿por qué no? Si forman parte de la sociedad. Claro. Y ahí en el consejo estuvo el arzobispo, visité a los arzobispos, estuvieron iglesias evangélicas, estuvieron los masones, había esa inclusión. Y creo que también... Invitándolos a que conocieran. A que conocieran y que vieran, pero más que conocieran, que se asumieran parte, ¿sí? Como sujeto político. Como sujeto político, y que apoyaran, que no dejaran solo al consejo, que todos estos sectores colegiados, sean cámaras, sean colegios de abogados, a las ONGs, estar ahí. Y efectivamente se necesita, porque
efectivamente, ahora el código, pues está esta figura de que está centralizado, que es el INE, las candidaturas independientes, se tenía que haberse dado muchísima información, casi una escuelita, así, aquellos que pretendían haber armado para dar los mecanismos a seguir, no que andan dando, de lo que yo me enteré en el periódico, que andan dando pues palos de ciego porque no está bien claro. Ahora, también hay que entender que esto entró pues el 30 de septiembre, o sea, hubo el cambio y todo fue muy apresurado, ¿no? Pero yo creo que si hay una postura de parte de las instituciones electorales y de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que es importantísimo la participación de ustedes con una información veraz, oportuna, no sesgada, una información que vaya en el ánimo de conjuntar los esfuerzos para que esto no se polarice, porque además hoy llegamos a unas elecciones donde la sociedad sonorense estaba muy polarizada. Es otro factor que afecta en ese momento. No, ahorita, me estoy diciendo ahorita, sí, polarizada, el centro, el sur también, y todo. Digo, era la lucha de élites, la de Cajeme contra la de Hermosillo. Sí, es decir, pero ahorita son las élites de Hermosillo en confrontación. Es decir, pero también con un Sonora dividido, Cajeme y Hermosillo. Creo que el panorama es muy similar, ¿no crees tú? No, sí. ¿O más complicado, lo ves? Mira, lo que sucede, y esto es un fenómeno que se viene dando a partir del 2000, con la llegada, la figura de Fox vino a generar otra dinámica en las elecciones, y creo que se ha venido agravando mucho porque no lo podemos resolver en este momento si es el código, si son los consejeros, etcétera, etcétera. Yo lo he estado estudiando, lo he estado viendo y lo he estado visualizando, que esto va más allá del ámbito nacional. Este problema que tenemos en Sonora es nacional, pero además es internacional. ¿Y cuál es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está presentando en esto? La primacía de la economía sobre la política, y además el mercado en la esfera pública. Entonces eso hace muy difícil la elección, porque cuando hablábamos de sumar y de todo, requiere de una ética cívica, ¿sí? Requiere de una convicción cívica que se perdió. Las elecciones están dirigidas por las reglas del mercado, y el mercado no te acepta ni ética, ni convicciones, nada. El mercado te acepta competencia, lucro, ganancia, y etcétera, etcétera. Exacto. Alberto, conclusiones. Está todo lo que parte de lo que me está diciendo Olga Armida y lo que me está diciendo Alberto Monarque Curiel, el primer presidente del Consejo Estatal Electoral 97 y 2003. Olga Armida está en circulosonora.com, advierten riesgos, unas entrevistas que le ponemos para usted a debate. Alberto. Retomando algo de lo que decía Olga Armida y comentaban antes, es que yo en las sesiones, antes de tener la primera sesión, convoqué a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Entonces les solicité que comentaran qué hora le gustaría. Para mí es igual desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. No me gusta desvelarme, pero sí me gusta trabajar. Ellos coincidieron en que un horario bueno era las 8 de la mañana, tener café, galletas y en casos especiales desayuno. Entonces a esa hora sesionábamos y no había problema si se alargaba o no la sesión. La primera sesión la hicimos solos, creo que llegó un representante de un partido nada más porque creyeron que era, no sé, que no era cierto. Pero sí aprendieron, las siguientes todo el mundo fue puntual. Entonces, la primera entrevista que tuvimos fue que nosotros se lo pedimos a los medios de comunicación. Muchos de ellos todavía andan aquí en La Brega y pueden confirmar eso. Entonces, desde ahí nos abrimos a todos, a los partidos políticos, medios de comunicación y a la ciudadanía. Yo insisto nada más en eso, que no se pierda ese contacto, porque como decía Olga Armida, es la mejor defensa que puede tener un organismo electoral, la propia ciudadanía. La apertura, como dices. Olga Armida, conclusión. Pues concluyo de que esperemos que nos pongamos la pila, como coloquialmente se dice, y todos apoyemos a la institución, apoyemos a los consejeros y que gane, pues, ¿qué te puedo decir? El que tenga más votos o el que tenga más dinero, ya no te lo puedo asegurar. Que gane la democracia. Que gane la democracia, exacto. Gracias, Olga Armida Grijalva. De veras, le invito a leerla ahí, la entrevista en Círculo Sonora, junto con Alberto Monarque, circulosonora.com. Gracias. Gracias. Ganadores de los boletos Rojo Carmín, Marta Elisa Buelna, Xochitl.